Oiga, muchas gracias que nos acompañen este miércoles, donde la presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la Cámara y 4 periodistas van a estar frente a usted a 8 columnas. Oiga, muchas gracias. Ya es miércoles por la noche, como le decía, a nombre de la Subdirección de Noticias y de este gran esfuerzo que hace la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz. Estamos en ese programa de opinión con estos periodistas que usted sabe que mañana usted los leerá desde sus respectivas trincheras. Estarán analizando lo que hoy se va a discutir en esta noche. Tenemos una invitada de lujo. Ella es la presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, la diputada Mónica Robles, que está con nosotros. La voy a saludar en primera instancia. Diputada, ¿cómo está? Muy bien, Ramsés. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Y a mis compañeros, parece que los veo ya casi todos los días. Qué bárbaro, qué compañerismo hay con todos ustedes. Yair, ¿cómo estás? Bien, bien, Ramsés. Buenas noches, diputada. Bienvenida. Buenas noches. Leti Silva, qué gusto me da saludarte. ¿Qué tal, Ramsés? ¿Cómo estás, diputada? Buenas noches. Leti, buenas noches. Le mandamos un saludo a Naldi, donde quiera que estés, Naldi, un abrazo. Leti Rosado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nunca has faltado tú, ¿verdad? No, yo sí soy Cumplida. cumplida responsable. Y me encanta estar aquí con ustedes. Bienvenida, diputada. Gracias, Leti. Iván Peralta, qué milagro. ¡Qué milagro! hermano. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Hablando de los que diputada, no bienvenida. Letis, ¿cómo están? Hola, Bien, ¿qué tal, bien, Iván? gracias. Bueno, pues un abrazo, por supuesto, a todos ustedes y gracias que nos acompañan. A ver, pongamos en contexto algo. La diputada Mónica Robles ya tiene mucha, pero mucha experiencia legislativa. Estuvo en la 63ª legislativa y, si mi memoria no me falla, ella era la presidenta de la Comisión de Equidad de Género. Y desde esa legislatura ya estaba impulsando unas reformas al Código Civil, porque ya se necesita reformar, ya se necesitan cambiar. Entre otras cosas, pues se habla de los matrimonios del mismo sexo, se habla también pues del concubinato, se habla también de otras formas que tienen que ver con el Código Civil. Y pues ahora que nuevamente es usted diputada, Mónica, no se hizo nada en la legislatura, en la 63ª. En la pasada, hasta una comisión especial había para que se llevara a cabo estas modificaciones, y también durmió el sueño de los justos. ¿Y ahora en qué va a parar todo esto en las modificaciones del Código Civil, que son como 50 artículos, entre ellos el matrimonio del mismo sexo? Bienvenida. Gracias, Iván. Gracias, Ramsés, de verdad, la oportunidad. Sin duda, esta legislatura yo creo que va a pasar a la historia, dejando el legado de sí modificar el Código Civil en el aspecto de derecho familiar. Como bien lo dices, es una iniciativa que yo vengo trabajando desde mi anterior participación en el Congreso, porque es una necesidad imperante que tiene ya el Estado de Veracruz. Nuestro Código Civil se escribió en 1932 y desde entonces lo que ha tenido son parches, pero no ha habido una reforma integral al Código Civil. Y por lo tanto, particularmente en el tema de derecho familiar, que socialmente pues las relaciones han ido cambiando, y por lo tanto lo que establecía nuestro Código de 1932 en muchos aspectos ya es totalmente inoperante, incluso inconstitucional declarado por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, de ahí la necesidad de hacer esta reforma, y por eso es que, bueno, la volvimos a plantear con el apoyo, fue suscrita por 9 compañeros míos de la fracción de Morena, y el dictamen firmado por la comisión, ¿no? Diputada, sin duda coincidimos que el Código Civil de Veracruz ya es un código arcaico, y en el caso del matrimonio, pues debería de ser, hoy actualmente dice que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, cuando simplemente debería ser la unión entre 2 personas, sin importar la referencia sexual, si son 2 hombres, si son 2 mujeres, una mujer y un hombre. Pero tal parece que se sigue imponiendo en el Congreso la Iglesia Católica. Tal vez la Iglesia Evangélica también, pero tal parece que la Iglesia Católica es quien se impone en el Congreso, y en legislaturas han pasado, se ha abordado el tema, pero no logra avanzar. ¿Es así?
Pues definitivamente creo que hay elementos políticos que han detenido que se pueda hacer esta reforma por distintos actores, ¿no?, que ejercen presión o se consideran algunos temas que yo creo que debemos de superar. Veracruz requiere de esta reforma y particularmente nosotros, las diputadas y los diputados, tenemos que legislar de acuerdo no a nuestra ideología o creencia religiosa, o vivencia personal, sino de acuerdo a lo que nos mandata la ley. Y en este punto, la Suprema Corte de Justicia, que es la encargada de tutelar el cumplimiento de nuestra Constitución, ha sido clarísima en determinar que el artículo 75, como está redactado actualmente, es inconstitucional porque es discriminatorio. De hecho, en ese sentido ya son 19 estados los que han aprobado esta ley. Sin embargo, el estado de Veracruz, aún como que se resisten, han sido ya 2 sesiones en donde se ha retirado ese punto de acuerdo e incluso esto que comentaba Yair, estaba este rumor de que incluso tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política como el secretario de la Cámara se habían reunido con el vocero de la diócesis de Jalapa y que había una negociación por ahí. ¿Está Veracruz preparado ya? ¿El Congreso tiene el tamaño para poder defender esta ley y realmente poder plantearla de una manera plural, inclusiva? Yo creo que sí, Leti, sin duda yo creo que sí. Yo confío de verdad en que la mayoría de mis compañeros vamos a actuar de acuerdo a lo que nos corresponda, a lo que es nuestra responsabilidad. Cuando tomamos protesta, juramos guardar y hacer guardar nuestra Constitución y ese debe ser el principal mandato, ¿no? Entonces, y además la ciudadanía de Veracruz realmente, si bien hay ciertos sectores conservadores que además se manifiestan de una manera muy visible en contra, lo cierto es que para la gran mayoría de la población este es un tema pues mucho más superado. Yo les preguntaría a ustedes, creo que ahorita todos en el estado de Veracruz tenemos algún familiar, amigo, conocido, homosexual y reconocemos en ellos los derechos que tienen a no ser discriminados, ¿no? Entonces, creo que ha dejado de ser tanto tabú para la sociedad, sin embargo, hay ciertas cúpulas en las que sigue siendo un tema que no... Diputada Mónica, cuando dice que es un tema político, ¿de qué partidos políticos estamos hablando que son los que se resisten y no quieren que pase esta modificación al código? PAN, Morena, el PRI. Digo, particularmente el PAN, es claro, ha sido manifiesto, ¿no? ¿Cuál es su plataforma ideológica? Sí, claro. Y en ese sentido, pues han sido consistentes y congruentes, ¿no? Pero en Morena, todos están a favor. Sin embargo, bueno, en la pasada elección, la ciudadanía veracruzana votó por un cambio, votó mayoritariamente por Morena como un partido de izquierda progresista y además este es un tema que está dentro de los estatutos del propio partido. Morena tiene una secretaría en el Comité Ejecutivo Nacional, tiene una secretaría de la diversidad sexual. Entonces, por eso es que yo creo que esta es una coyuntura que se va a salvar, que haya habido algunas diferencias y en otros temas de la iniciativa, pero estoy segura que vamos a lograr el consenso suficiente para aprobarla. ¿Qué le han dicho? ¿Por qué se ha sacado 2 veces? Bueno, por lo menos una vez sí, de la orden del día, pero ¿cuál fue la justificación? ¿Que no había suficiente consenso? ¿Que peligraba el dictamen? ¿O qué? ¿O fue la Iglesia Católica? Hubo algunas expresiones en cuanto que había algunos artículos que valía la pena revisar. Okay. Y bueno, yo creo que eso, estoy segura, repito, que lo vamos a poder resolver. Eso lo dijo la diputada Rosalinda Galindo en la prensa, ¿no? Que así es. Y que vamos a poder salvar el tema, ¿no? Yo de verdad que confío que en esta legislatura pues por fin vamos a poder tener un código civil pues que es el que se merece la ciudadanía de Veracruz. Mencionaba hace un ratito, Ramsés, que en la pasada legislatura en realidad no se hizo nada, fue una tomadura de pelo, hicieron una comisión especial, hacía foros para reformar el Código Civil.
de un priista de toda su vida que lo obligaron a ser panista en esa legislatura cuando sustituía a Gerardo Buganza. No hubo avances, o sea, no le dejaron nada, tuvo que empezar de cero Sí, nada, ¿no? De ese trabajo no hubo, pues sí, ningún avance, ¿no? Lástima, porque bueno, siempre desperdiciar la oportunidad, porque además, como les comentaba, no nada más el artículo 75 de que define el matrimonio, sino hay otros artículos del Código que ya la Corte también ha declarado que son inconstitucionales, como el divorcio con causa, como está establecido el día de hoy. Y lo que sucede entonces es que los jueces y juezas están resolviendo sin el instrumento básico para poder resolver, sino utilizando criterios, jurisprudencias, y esto lo que hace es que haya pues más espacio para discrecionalidad, que no haya una certeza jurídica, ¿no? Y eso pues lastima finalmente a la impartición de justicia y a quienes están pidiendo que se haga justicia. De hecho, esto nada más sería de mero trámite porque ya existe el ordenamiento de la Suprema Corte, ¿no? Pues así debería de ser. Así debería de ser, ¿no? Eso es lo que yo digo. Necesitan una mayoría simple, ¿no? En la votación. Así es, con 26 votos. Pero la oposición, digo, sin mencionar al PAN, que como bien dice, congruentemente se han... Aunque algunos han manifestado que votarían a favor. 1 o 2, vamos, pero ¿y las otras fuerzas políticas qué tal? Ha habido opiniones el PRD mixtas. También, perdón que la interrumpa, también en sus estatutos lo tiene, y en la pasada legislatura pues hasta condenaban, ¿no?, el matrimonio igualitario, o sea... Por eso digo que a veces los temas políticos pesan más, ¿no?, que muchas veces la plataforma ideológica del propio partido. A mí me parece que con esto se lastima mucho a la ciudadanía, porque entonces se confunde, ¿no? Bueno, ¿qué partido representa qué? ¿Qué puedo esperar cuando voto por una persona de X o Y partido? Y creo que valdría la pena ahí, pues, apelar a la congruencia. ¿No? De hecho, Sin pues duda. hasta usted la han pasado a traer, ¿no? Porque la comunidad confía en lo que usted trabajó con ellos y a la mera hora las regresan y ya hasta... la han descalificado, pues, ¿no? La comunidad porque están incumpliendo, por decir algo. Yo los entiendo, ¿eh? Sin duda es una comunidad que ha sido muy agraviada y que sigue siéndolo en todos los ámbitos de su vida. Que pasan situaciones de verdad difíciles desde el propio reconocimiento, ¿no?, de su orientación sexual, y una vez que lo reconocen, la sociedad pues lo castiga de una manera muy severa, y entiendo la frustración porque pues son muchos años y que además han estado ellos impulsando en las distintas legislaturas, oigan, por favor háganos caso, tenemos derechos, y que por una cuestión u otra pues simplemente no se ha concretado, ¿no? Entonces entiendo de verdad que la frustración, sin embargo digo yo, esta reforma, si bien se ha centrado mucho en el tema del matrimonio igualitario, porque mediáticamente es lo que más llama la atención, lo cierto es que abarca muchos más temas y es una reforma que adecua nuestro código para proteger los derechos humanos, no nada más de las personas de la comunidad LGTB, sino de hombres, mujeres, niños y niñas particularmente, ¿no? Por lo que dice la iglesia dice, yo no me opongo a eso, pero ¿por qué no le cambian el nombre? Una sociedad de convivencia. Es lo que se ha decidido la Iglesia Católica sobre todo. Sí, claro, sí. Digo, ahora, ¿no? Porque antes era no, de ninguna manera, no se puede ahora casar. Ya le cambiaron. Ahora, bueno, pero pues ahora que sea que se llame, claro, ¿no? Ahora que se llame de otra manera, como sucedió en la Ciudad de México inicialmente. Pero esto, bueno, tiene más de 15 años, sí, ¿no? 16 años. 16 años. Sin embargo, la Corte ha establecido que sigue siendo discriminatorio. O sea, ¿cuál sería la justificación para decir, a ver, un hombre y una mujer van a llegar al registro civil y se van a casar en matrimonio, pero dos personas del mismo sexo se van a llegar al registro civil y se van a casar bajo unión de convivencia, sociedad conyugal o como se llame? ¿Por qué razón? Pues porque son del mismo sexo. Sigue siendo un elemento discriminatorio, es decir, somos iguales pero no tanto, ¿no? Eso es lo que le estamos diciendo a esa comunidad de la sociedad. Entonces, por eso es que la Corte ha dicho no, o sea, no es lo correcto. Pero sí hay
una intromisión de la Iglesia Católica es lo que les ha frenado, porque, digo, varios diputados han dicho, es que hay que volver a hacer el análisis. Digo, no hay ya mucho que analizar, digo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, insistimos, ya ha dicho, es inconstitucional, se tiene que reformar, la mayoría de las entidades lo ha hecho, Veracruz, un estado juarista, es el colmo que no lo haga. Eso Exacto. Yo por El eso, presidente de la Jucopo diciendo que a mano alzada iba a preguntar a su distrito, el distrito indígena de los Tuxtlas, de a ver Gómez si estaban Casarín, de acuerdo, ¿no? Pero por eso le insisto, usted sí nota la intromisión de la Iglesia Católica se está imponiendo. Digo, en pasadas legislaturas hasta rezaban ahí, en el interior del recinto. Los están amenazando con excomulgarlos por herejes. Digo, yo repito, la posición de la Iglesia ha sido muy clara y es, digo, se hace sentir, ¿no? Incluso, pues hubo ya un comunicado del vocero donde me menciona la ley Robles, ¿no? Y que estaba, sí, claro, y menciona a mis compañeras y compañeros que firmaron la iniciativa y pues que estamos en contra de la familia y en contra de los valores y en contra, ¿no? Y bueno, yo respondí a esa carta, porque bueno, al personalizarla me pareció que sí merecía una respuesta de mi parte. Digo, ha sido, sin duda, digo, no esconden pues cuál es su posición. No. ¿Qué tanto influye en algunos compañeros o no? Pues creo que yo no lo podría contestar, cada quien tendría que contestarlo, ¿no? Pero, repito, yo desde Morena estoy cierta que en esta legislatura vamos a hacer los cambios que requiere el Estado y particularmente además, repito, porque la iniciativa abarca muchos otros temas muy importantes. El tema del divorcio incausado que se establece en la reforma, también lo que tutela es el principio del libre desarrollo de la personalidad. ¿No es un divorcio express? No. No. Los medios también lo han confundido mucho. Como ocurrió en el Distrito Federal, que se le denominó primero divorcio express, pero es finalmente el divorcio incausado. Ya nada más llegas, me quiero divorciar y ya no tienes que presentar la causa de por qué, como viene siendo todavía. Siendo hoy, ¿no? Hoy, si no estamos de acuerdo en divorciarnos, quien quiere divorciarse tiene que presentar una causal y lo que eso provoca son juicios muy largos, donde se lastima más la relación, se lastiman si hay hijos a los hijos. Mucho más costoso en todos los sentidos. Mucho más costoso en tiempo, en todo. En este sentido, sería la modificación concretamente al artículo 141, 142, o sea, básicamente. Son varios. Pero ese punto es el que se refiere. La reforma modifica entre reforma y deroga más de 50 artículos. Porque nuestro Código Civil, como repetí, además, como ha sido parchado, la verdad es que es muy desordenado. Si tú ahorita lo lees, pues en un artículo se habla del divorcio y al rato de pensión y luego otra vez como que algo que tenía que ver más con divorcio. Y lo que nosotros buscamos hacer es hacer una reforma que le diera coherencia, que le diera orden y claridad al Código. Yo quiero decirles que esta reforma ha tenido muchas horas de trabajo invertidas, que tuvo la participación del magistrado de Alba, de la magistrada en retiro Irma Dinora Guevara, o sea, de expertos, de abogados. No es algo que se haya hecho así improvisado, por eso yo tengo pues la confianza de que jurídicamente es una reforma muy sólida y que pues lo que busca es realmente acercar la justicia a la ciudadanía. Y más cabildeo, ¿no? Y más cabildeo. Mira, la verdad es que hay gente que me dice eso, bueno, ¿y por qué te complicaste? ¿Por qué no nada más pues un artículo y ya? Me parece que no, que lo responsable es realmente hacer lo que se requiere y es reformar todo el capítulo de derecho familiar. Y bueno, hay temas que no tocamos, que eso también es importante decirlo porque hay mucha confusión, que si entonces esto ya va a permitir, una vez que se apruebe la reforma, la adopción en las parejas, en los matrimonios del mismo sexo, lo cual es un tema que no se tocó, no tocamos filiación, ya esa será una siguiente discusión, ¿no? Se tendrá que en su momento tocar el tema
y en su caso reformar y aprobar si así se decide, ¿no? Pero por lo pronto es un tema que no entra en la reforma. Pero bueno, habrá esta posibilidad de que los veracruzanos puedan tener esta confianza de que habrá el consenso suficiente, la madurez y responsabilidad necesaria del Congreso para aprobarlo. Pues yo apelo a que sí, ¿no? Si estuviera en mí decidirlo, pues yo diría que sí, pero no está en mí. Pero yo creo que están dadas las condiciones realmente, que particularmente Morena va a pues ser congruente con su plataforma ideológica y además congruente con lo que está sucediendo en el resto del país, como bien lo decías, 19 estados que ya lo aprobaron. El propio presidente en el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, el pasado 17 de junio, dio un mensaje muy claro de que su gobierno estaba a favor de las libertades, incluso no estamos hablando de tolerancia, estamos hablando del respeto a las libertades, ¿no? Y también, como política de Estado mexicano, los consulados pueden ya casar a personas del mismo sexo, es decir, ya es una política de México como país. Pero Si Veracruz queremos... Tal parece que dentro de Morena no se ponen de acuerdo en este tema ni en otros más. Digo, un claro ejemplo fue el 2-3 veces intento fallido de remover al fiscal Jorge Winkler. Tal parece que no están jalando parejo dentro de Morena. Yo creo que ha sido un proceso. Morena es un partido nuevo, ¿no? Y creo que ha sido un proceso de irnos acoplando, de buscar la manera de encontrar consensos, de poder resolver las diferencias de opinión. Finalmente, pues sí, llegamos diputados y diputadas, cada quien con una trayectoria distinta, que venimos de ámbitos diferentes y que por lo tanto, bueno, en un inicio fue un poco atropellado, digo, es obvio, es público, ¿verdad? Este arranque, pero me parece que como bancada nos estamos consolidando en encontrar esos mecanismos de comunicación, de llegar a acuerdos, a consensos, para salir en posiciones unificadas. Digo, lo de Mixtla de Altamirano pues fue un ejemplo donde todos y además la defensa de Morena del tema también se ve cada vez pues más fortalecida, creo yo, y creo que vamos a seguir avanzando en ese sentido. Habla usted del fortalecimiento del Consejo Municipal, que ya hay un Consejo Municipal en Exacto, se desconoció al ayuntamiento, a los poderes municipales, alcaldesa, a los poderes del edilicios, y se nombró un consejo municipal, así es, de manera provisional, que eso también es importante porque bueno, por ahí había una confusión, ¿no? Esta es una medida provisional. Diputada, en esta votación llegó a temer que pudieran no haber alcanzado los 34 votos como en otras que ya había pasado. No, la verdad es que lo que yo supe es que había en prácticamente todas las fuerzas el consenso de que era lo correcto que se tenía que hacer. Creo que teníamos que mandar un mensaje desde el Congreso que no es posible que se asesine a una alcaldesa, a un alcalde, donde hay los antecedentes de que la propia alcaldesa que perdió la vida denunció a un posible responsable y que él fuera parte del cabildo y que no sucediera nada, ¿no? Me parece que sí teníamos que mandar ese mensaje, que por supuesto que sucede, y buscando que esto no se repita, que este nivel de violencia y de agresión no se repita. Era una medida necesaria, finalmente. Yo considero que sí, sin duda. Se hablaba de que no estaba bien sustentada esta desaparición de poderes, incluso hay algunos comentarios que el municipio de Mixtla de Altamirano, las autoridades van a recurrir al amparo. Digo, están en todo su derecho, por ¿Pero supuesto. sí está bien sustentada? Yo creo que sí, ellos están en su derecho de recurrir al amparo, ya será la autoridad la que determine, pero por lo pronto me parece que es una medida que sí se tenía que tomar de manera urgente, dar mayor certeza a la población de Mixtla de Altamirano. Y sobre todo, de verdad, el mensaje que se manda al resto del Estado. Había algunos alcaldes que estaban preocupados, ¿no? Y creo que lo manifestaron públicamente. Entonces, que ahora, pues en cualquier momento pueden desaparecer cualquier otro ayuntamiento, ¿no? Y yo les decía, pues es que creo que es al revés. Este mensaje lo que manda es, los vamos a proteger a todos.
Sí. A todos es la población. No, y a los propios ediles, a los cuerpos edilicios. No puede ser que se mate a un alcalde, a una alcaldesa, que quienes están señalados forman parte de ese cuerpo y que no pasara nada. Al revés, creo que este mensaje los protege en ese sentido. Hasta el Congreso ha llegado el indicio o la posibilidad de que haya algún otro municipio que tenga una situación irregular No o que yo ese conozca. grado de violencia. No que yo conozca. Y de la propuesta que habían hecho algunos alcaldes de que se les permitiera estar Las autodefensas. ellos seguir armados. armados. A propósito del asesinato de la alcaldesa de Pues Mixtla. no es un tema que nos competa a nosotros, ¿no? Al Congreso legislar. Yo creo eso tiene que ver más con leyes federales, de deportación de armas, que se tendría que hacer. Creo. ¿Nos permite hacemos una pausa y Claro que regresamos? sí, Ramsés, te lo agradezco. Está la diputada Mónica Robles, es la presidenta de Justicia y Puntos Constitucionales de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales en este miércoles a 8 columnas. Pero ya le dimos tiempo que fuera al sanitario y que regresara, que se acomode usted en su cama, en la sala donde nos esté viendo. Si está usted cenando, pues invítenos al ratito, llegamos. En una media hora llegamos con usted. Está la diputada Mónica Robles. También la diputada yo la he visto muy dinámica porque tiene mucho trabajo, eso hay que decirlo. Y ha estado en contra, de hecho ya se dictaminó que el sexting sea sancionado. Esta Rolar el pack. Exactamente, el famosísimo ¿qué? Pack. El ¿Y pack. tú cómo sabes? Ya no lo hagas, por favor. Pues ya no lo- Te lo pido y deja de hacerlo. Esta información pornográfica y sexual que salió en las redes sociales Ya no y mandes el que ya pack. está sancionable, ¿no? Así es. Pero, Ramsés, no es el sexting lo que se sanciona. Lo que se ¿La privacidad? sanciona es la violación a la intimidad sexual. Ya. O sea, si yo de manera consensuada comparto y estoy de acuerdo que se compartan imágenes mías, eso no es un delito. Lo que se sanciona es que haya la traición El a la chantaje. confianza. Claro. ¿No? Eso es lo que sí se sancionó con esta reforma que impulsa a nivel nacional una activista, Olimpia Coral, y que, bueno, Veracruz es de los estados que ya lo contempla. ¿Cuántos años son de sanción o multa por la persona que distribuya sin consentimiento? Me parece que la pena más baja quedó de 4 a 8 años. Sí, así es. Sí, es una sanción. Diputada, cambiando un poco el Sí. tema, ya vámonos al tema más político. El de con Te todo estabas respeto. tardando, hermano. El de con todo Ya- ¿Ya respeto. me puedo ir yo? Ahora sí, ya. Llegamos a la hora hashtag con todo respeto. Diputada, pues bueno, Sí. en la antepasada legislatura llega por el Partido Verde Ecologista, si mal no recuerdo, pero pues se alineó prácticamente a la línea política que en ese momento mantenía el PRI. Entonces estaba de gobernador Javier Duarte de Ochoa, ya conocemos toda la historia. Hoy, y un par de preguntas, ¿sí está alineada a la plataforma política de Morena, a esta izquierda progresista? Eso por un lado. Y por el otro, ¿se arrepiente cuando fue diputada en la antepasada legislatura de haber avalado algunas cuentas públicas de Javier Duarte de Ochoa? Bueno, te contesto la primera. Claro que me identifico con la plataforma de izquierda progresista. De hecho, te comparto una anécdota, Yair. Cuando yo estuve como presidenta del DIF municipal de Coatzacoalcos, fue justo el momento en que se dio el intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hubo consultas en el parque y tú ibas ahí a votar. Y pues yo como ciudadana, por supuesto que fui a votar. Claro, mi marido enseguida recibió la llamada de ¿qué hace tu esposa votando no en contra del desafuero?
mi ideología personal, política, siempre ha sido de izquierda. Y además, familiarmente, esa ha sido nuestra tradición. Yo llegué en la 63 legislatura como diputada por invitación del Partido Verde, sin embargo, nunca me afilié. Fue una candidata externa. Sí llegamos en coalición con el PRI, pero nunca pertenecí propiamente al Partido Verde. Y si bien, como bien dices, hay cosas con las que pude coincidir, también hubo muchas otras con las que no, y que además fui de las pocas diputadas que lo expresé tanto internamente, en muchas ocasiones, como públicamente también en el sentido de mis votos. Y en el cuanto a haber votado cuentas públicas que se votaron donde no había prácticamente algunas irregularidades o se limpiaban irregularidades. Nosotros como diputados lo que votamos es el informe que realiza el ORFIS. Yo en ese momento no pertenecía a la Comisión de Vigilancia, y si el ORFIS te está diciendo no hay irregularidades, todo está maravillosamente, o lo que había eran cuestiones menores, pues sí, votábamos a favor. La última cuenta pública, donde ya apareció que había daño patrimonial incluso, ¿no? Por supuesto que sí, ya empezamos a ver, bueno, que en realidad la hacienda del Estado pues tenía problemas serios y que iba a haber consecuencias. Ese ha sido un tema muy criticado en el caso del auditor, ¿no? Y bueno, lo hemos platicado aquí con otros invitados, que el manejo político de sus cargos, con la comisionada de Derechos Humanos, lo dijimos. La rectora, se lo dijimos. Sí, o sea, no encontraba daño patrimonial en los años previos, pero cuando ya dejó de ser gobernador o cuando ya había gobernador electo, entonces ahí sí encontraba daño, ¿no? No había dejado de ser, todavía era... Bueno, pero ya no tenía posibilidad de ser otro año gobernador, eso era obvio. Pero ya es un manejo como muy a conveniencia, ¿no? Pues yo lo que te diría es que en ese momento la Auditoría Superior de la Federación había ya hecho público. Sí, lo recuerdo, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, era evidente que efectivamente había ahí un tema que se tenía que hacer visible y que era... no había forma de esconderlo. ¿No? Y un poco volviendo al tema que me comentabas, Jair, justo en ese proceso, todavía con Javier Duarte como gobernador, no sé si recuerden que intentó dejar como fiscal anticorrupción a entonces Paco Portilla, que además él como profesional tenía todas las cualidades para hacer todo el perfil, la experiencia, y yo como que participaba entonces en la Comisión de Procuración de Justicia, me opuse a firmar el dictamen, y por eso es que no llega Paco, se queda vacante el espacio, porque yo lo que argumenté es que había un conflicto claro de intereses. No podía alguien que había estado como funcionario dentro del gobierno del PRI ser ahora el fiscal anticorrupción. Un fiscal carnal, dirían, un fiscal ¿no? carnal como el que tenemos ahorita, que hay que decirlo. Y la siguiente legislatura se los pasaron, pero además en se lo 5 pasaron minutos de una les nombraron a un manera, fiscal, que ni ¿no? siquiera respetaron el procedimiento. Exacto. O sea, fue de verdad un atropello terrible. Y ahí está, ¿no? Y está claro, pues, para quien está trabajando, qué intereses defiende, ¿no? Diputada, pero, es que es otro tema. Bueno, no, entonces seguimos. Seguimos. No, ya, es que ya no me pregunta alguien más. Sí, es que... No, yo insistir en su trabajo en la antepasada legislatura. Digo, fue muy cuestionada esa legislatura porque prácticamente avaló muchas cosas. Efectivamente, reconozco, en la recta final ya no le aprobaron nada. Lo del ni el fiscal anticorrupción. Ni basificación. Pero fue muy servil. Ni que quería imponer a Gabriel de antes en el IBAI. Pero no todos, ¿eh? Sí. No todos los de la bancada, no todos. O sea, fueron 5 o 6 diputados que lo manifestaron públicamente que no iban a respaldar esa salida o ese blindaje a Javier Duarte de Ochoa. En ese momento, digo, si bien Javier Duarte ya iba en decaída, todavía era el gobernador. Claro. Todavía era el gobernador y Claro. pues con todo el poder en la mano. Claro. ¿Fue presionada en algún momento o en qué momento dijo, ya no puedo avalar cosas que
que quizás les ocultaron o que quizás sí supieron y ustedes voltearon hacia otro lado. ¿En qué momento cambió y si fue presionada para seguir avalando cosas que estaban bastante mal? Yo creo que llegó un momento en que efectivamente lo que se pretendía hacer ya no tenía ninguna posible justificación. Y desde antes, de verdad, yo desde antes, repito, incluso a veces de manera interna, cuando se modificó para que fuera una gubernatura de 2 años, yo estuve en contra y fui la única que lo dije ahí, esto no le ayuda al Estado. Sin embargo, públicamente, bueno, me pidieron, por favor, apóyanos esto, ¿no? Pero finalmente sí, cada vez más pues lo que se proponía, se nos pretendía hacer, estaba realmente ya fuera de cualquier posibilidad de encontrar justificaciones, cuando menos que para mí yo me pudiera sentir congruente, tranquila con mi forma de ver y de hacer política, ¿no? Si mal no recuerdo, también en la legislatura en la que usted estuvo, se aprobó la reforma educativa, esta adecuación que se hizo primero a nivel federal y luego a nivel estatal, que bueno, provocó ahí tomas del Congreso, que maestros por primera vez en la historia de Veracruz dejaran de dar clases durante prácticamente una semana. ¿Se arrepiente al paso de los años? No, fíjate que no, y bueno, ahorita que lo tocas, por ejemplo, la reforma energética no la voté, porque estaba yo no consideraba que era la reforma que requería el país, y la educativa sí la voté a favor, y considero que incluso históricamente lo que vemos ahora se hizo una nueva reforma, pero que sí reconoce mucho de lo que aquella reforma planteó. Hasta eso es lo que le criticaron a nuestro presidente, ¿no? Sí. Que prácticamente muchos de los temas quedaban, sin embargo, sí hubo cambios sustanciales en esta nueva propuesta. Yo sí consideré que era importante cambiar el sistema educativo, cambiar sobre todo el tema de la participación sindical dentro de nuestro sistema educativo, ¿no? Entonces, no me arrepiento. A mí hay 2 cosas. Usted representa un distrito en el sur del estado, que es un distrito que ha sido pues muy impactado por esta cuestión de la inseguridad, sí, de la violencia. Mencionaba hace poco que el índice, por ejemplo, de extorsiones se han incrementado exponencialmente, o sea, no sé, sí, básicamente más de 400 sí, en números. Muy por encima del promedio nacional. Muy por encima. Así es. Desde el Congreso del Estado, bueno, no es el único punto, ¿no? Porque finalmente hay otras incidencias. Desde el Congreso del Estado, ¿cómo se está trabajando con esto? Usted había demandado que se fortalecieran las penas y se tipificara de otra manera, porque bueno, no estaba todavía. Sí, presenté una iniciativa en ese sentido que yo espero antes de terminar este periodo ordinario podamos estar ya sometiéndola al Pleno para que se vote. Pero ¿qué es lo que incluiría básicamente esta propuesta? Se amplían digamos que las modalidades de extorsión y sobre todo sí se busca que la pena sea mayor para no permitir se llaman beneficios que ahora da el nuevo sistema de justicia penal, ¿no? Que hace que muchas personas que cometen el delito de extorsión, testigos protegidos y esas cosas tengan algún tipo de beneficio. No tiene que ver con extorsión eso, sino que cometen el delito, los detienen, los llevan ante un juez, pero por estos beneficios preliberatorios, etcétera, salen muy rápido. Y porque la pena que está establecida hoy en nuestro Código Penal lo permite, de acuerdo al nuevo sistema. Entonces, la propuesta en el dictamen, vamos a fortalecer la propuesta justamente para que esto ya no suceda y entonces pues sea una forma de inhibir que se cometa este delito. ¿Ya está el dictamen? Ya estamos trabajándolo, el dictamen va a estar listo. De hecho, el lunes tenemos reunión de comisión para poder, si ya todos mis 2 compañeras diputadas están de acuerdo, firmarlo, claro, y que se someta a votación ya sea este jueves o la siguiente semana. Y bueno,
Y bueno, por otro lado, en este punto específicamente en la zona sur del estado hay una situación que también impacta, que tiene que ver con esta situación de la economía, del desempleo, y hay una desaceleración tremenda, Sí, ¿no? Recientemente está este manifiesto, incluso esta protesta que se hizo y la toma de la refinería Lázaro Cárdenas, ¿no? Por parte de proveedores, porque hay un adeudo muy importante, 1.500 millones de pesos, y esto agrava la situación en el estado. Desde el Congreso también, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué se está impulsando para crear realmente y fomentar el empleo y dar una situación pues que dé mayor certidumbre a los inversionistas? Bueno, desde el Congreso en materia federal de incentivos que se pudieran dar, realmente es poco lo que nosotros no tenemos facultad. Sin embargo, yo me puse en contacto ya con el presidente de Canacintra en Minatitlán, justamente porque hay muchas empresas de la zona, no nada más de Minatitlán, que sufren esto. Unos adeudos, particularmente de Pemex, que ya han provocado que empresas quiebren y otras que están a punto de. Sí. Entonces, bueno, estoy buscando la gestión para poder acercar a estos empresarios, pues con los directivos de Pemex, de la Secretaría de Energía, para tratar de encontrar una solución lo más pronto posible, porque efectivamente, como dices, Leti, la situación en toda la zona es terrible en cuanto a pues la falta de empleo y de oportunidades, y sumado al tema de la inseguridad, pues esto ha provocado que la economía realmente esté muy, muy deprimida en la zona. Precisamente sobre ese tema le quería preguntar, diputada, como lo acaba de mencionar, Coatzacoalcos, la zona sur ha sido muy, muy golpeada, tanto económica como en seguridad, y hemos visto los problemas que ha tenido el alcalde Víctor Carranza con el sindicato, con empresarios. ¿Cuál es el sentir, ¿no?, de la gente de su distrito con estos temas? ¿Qué le dicen a usted y usted cómo apoyaría, ¿no? Al final del día, pues es gestora, es representante popular de la zona. Claro. Bueno, en su momento, por ejemplo, cuando el secuestro de esta ama de casa, madre de familia, que la secuestran y después aparece asesinada a los pocos días, yo busqué, tuve una cita en México, en la Secretaría de Seguridad, para buscar justamente que Coatzacoalcos, e incluso esta fue una solicitud directa también que se le hice al presidente cuando estuvo en Coatzacoalcos, para que Coatzacoalcos entrara dentro de esta primera ronda. ¿Se acuerdan que mandaron elementos federales? Sí. Y finalmente, bueno, después de que además lo cuestionan en una mañanera, manda los elementos, ¿no? Y claro, digo, mi responsabilidad es de buscar atender, de procurar desde el ámbito de mi competencia ayudar a resolver los problemas. La población, claro que está lastimada, está en una situación pues crítica, ¿verdad? Y también, bueno, ahorita con el tema de la Guardia Nacional, con el tema del corredor interoceánico, o sea, pareciera que hay circunstancias que van a cambiar, que están cambiando. De hecho, los secuestros en la zona han disminuido mucho a raíz de la presencia de los elementos federales. Hay otros delitos que continúan, pero particularmente el secuestro, que lastima tanto, ese ha disminuido mucho. Y repito, este proyecto, que es uno de los proyectos pues emblemáticos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el corredor interoceánico, va a traer beneficios. Ya se anunció la ampliación del puerto de Pajaritos, ¿no? Entonces, sin duda es algo que no se va a ver de manera inmediata, pero que sí estamos hablando de una proyección en un mediano plazo para una mejora sustancial. ¿Sí ha habido familias que se hayan tenido que mudar? Muchas. Sí, desafortunadamente sí. Sí. Sí, muchos negocios que han cerrado. Así es. Diputada, bueno, usted ya fue diputada hace 2 legislaturas, sí. Incluso pues, participó en una elección, ya fue presidenta del DIF municipal, ya tiene un trabajo político, social, pues, originaria de allá de Coatzacoalcos. Preguntarle cuál es su opinión del trabajo del alcalde actual, Víctor Manuel Carranza. Digo,
En cuanto empezó hubo muchas quejas, muchas situaciones no adecuadas, la ciudadanía lo expresaba. ¿Cómo va avanzando el alcalde? ¿Cómo lo ve usted? Y digo, Coatzacoalcos con el tercer presupuesto más alto en el estado, ¿cómo es posible que haya llegado al grado que en ocasiones no tiene ni para pagar el recibo de luz? Pues eso está fácil de explicarse, Jair. Sí es cierto, sí es el municipio, el tercer municipio con el presupuesto más alto en el estado, pero también es, si no me equivoco, ha llegado a estar en primer lugar como de los municipios más endeudados del país. O sea, el alcalde hereda una situación crítica en las finanzas del municipio. ¿Quién se la provocó? Yo creo que fueron varias administraciones, sin duda, cuando menos particularmente las 3 administraciones anteriores, fueron los que empezaron a endeudar al municipio a un grado que ahorita pues prácticamente no tiene viabilidad financiera, porque además una reestructuración sería, yo creo que algo muy costoso, y que implicaría pues entonces seguir endeudando al municipio, trasladar la deuda a más años, ¿no? Entonces lo que ha hecho el alcalde es enfrentar esta circunstancia pues con las herramientas posibles. Claro que se ha sentido, sin duda, se ha sentido en la ciudadanía, y en ese sentido entiendo la crítica y la molestia, porque es evidente, digo, no vamos a ocultar, no, pero tiene una explicación clarísima, ¿qué es esa? Estaríamos hablando Marcos Teurel, Marcelo y Joaquín Caballero. Marcos Teurel y Joaquín Caballero. Sí. Así es. Y cada uno, la verdad es que fue incrementando ese endeudamiento del municipio. Hay otro tema, que tiene que ver con la migración, y Coatzacoalcos es un paso obligado en este tránsito. ¿Cómo está impactando esta apertura que se ha dado a nivel federal? Pues sí, sin duda, no es de las zonas primordiales por donde pasan migrantes, pero sí, claro, sí ves en la calle ciudadanos de otros países pidiendo apoyo, sí ves. Yo no me atrevería a decir que haya tenido esa presencia algún impacto particular en inseguridad. La verdad es que no hay, yo no he leído nada que pueda indicarnos que está relacionado, pero por supuesto que sí es algo que finalmente estresa, ¿no?, a la ciudad. Hay un trabajo ahí importante, por cierto, de la diócesis de Coatzacoalcos, de atención a los migrantes, una labor altruista que se realiza de verdad loable, ¿no? Y me parece que pues yo soy afín a que esa debe ser nuestra actitud, una actitud más humanitaria y de respeto, y de buscar soluciones que respeten la dignidad humana. Oiga, diputada, usted forma parte de la Comisión de Vigilancia, ¿verdad? Así es, soy secretaria. Cambiándole un poquito el tema, Leti, perdón. Sí. Hace unos días los contadores públicos de los diferentes colegios en el estado piden o exigen que ya se emita la convocatoria para renovar al auditor. ¿Sabe usted más o menos para cuándo viene? Esa sería una pregunta. Y la segunda, que ya respondió el presidente de la Jucopo hace unos meses, que él no estaría a favor de la reelección de Antonio Portilla. ¿Usted cuál sería su postura? Bueno, tu primer pregunta, el plazo límite es septiembre. Y yo creo que va a ser hasta ese momento que se inicie con el procedimiento, ¿no?, de sustitución. Y por el otro lado, en cuanto al contador Portilla, a mí me parece que tendremos que evaluar los perfiles. El contador Portilla sin duda es alguien con mucha experiencia, que ha hecho un trabajo que pueda ser cuestionado en algunos momentos por algunos, sin embargo que sí creo que le ha dado una solidez al Orfis, y que tendrá que evaluarse, ¿no?, realmente entre la experiencia previa o la necesidad de un cambio, ¿no? Yo creo que y le corresponderá más bien al Ejecutivo quien nos va a proponer, y ya nosotros como diputados pues ¿Se los va a proponer? ¿No es una convocatoria que lanza? Creo que se inscriben, ¿no? Se inscriben. Sí, no es una terna del Ejecutivo. Cierto, sí se inscriben. Oiga, y nada más, digo, para cerrar el tema, si mis compañeros no tienen inconveniente. Pues ya que. No sé. ¿Qué podemos hacer? Hace unas semanas el contador Portilla casi precisamente... no vienes, así que...
Tengo que aprovechar. Se aprovecha Tengo por que eso. aprovechar. Presenta unas denuncias por una auditoría especial que le pide el Congreso del Estado. Sobre las sobre cámaras. las cámaras de el tema de las videovigilancia. cámaras de videovigilancia. ¿Y la Comisión de Vigilancia le autoriza presentar esas denuncias en la Ciudad de México? Él está obligado. Él ¿En está la Ciudad de obligado México? por ley. Él está sí, porque se refiere a un recurso que tenía participación federal. Entonces él Ok. está obligado, no es algo que nos tiene que pedir Ok. permiso. Si no lo hace, estaría incumpliendo. Y aquí no iba a pasar nada si la ponen Sí. aquí. No, sí. Él estaría incumpliendo si no lo hiciera. Pues que teníamos esa duda y lo platicábamos hace unos días, porque la ley marca que él tendría que informar a la Auditoría Superior de la Federación y ser la auditoría la que presentara las denuncias. Que ese podría ser una de las salidas legaloides que pudiera tener los responsables o presuntos responsables del desfalco del sistema Mira, de yo lo que he videovigilancia. aprendido en mi paso por el Congreso es que interpretaciones jurídicas siempre hay. Muchas, ¿no? Claro. Y cada quien ve las cosas y finalmente sí es cierto, las leyes se interpretan y pues los juezas toman decisiones en base a criterios. Lo cierto es que el ORFIS tiene la facultad y tiene la obligación de presentar las denuncias. por supuesto. Diputada, varios de sus compañeros, tanto de Morena como de otros partidos, se han quejado de que los secretarios de despacho no lo reciben. Digo, particularmente acusan al doctor Alor y al secretario de Infraestructura. ¿A usted le ha tocado igual? ¿Que no la reciban los secretarios? No, bueno, en mi experiencia personal no ha sido así. La verdad es que tampoco los he buscado mucho. Y ella no lo recibe. Tengo tanto Tiene bloqueados, trabajo ahí en el ¿no? Congreso que la verdad es que tampoco los he buscado mucho. Pero bueno, sí escuché a mis compañeros de Morena y de otros partidos y bueno, no tengo por qué no creer, ¿no? Que así ha sido. Yo creo que entiendo que los secretarios y secretarias tienen muchas obligaciones. Sin embargo, la colaboración con el Congreso es importante y creo que lo vamos a ir viendo cada vez más. Se acabó el 20, diputada. Muchas gracias. ¿Ya? Muchísimas No gracias. me preguntaste tú. No, pero es de los que saben, hablan los que saben. Volvemos a regresar. ¿Vuelve usted? No, pues yo te agradezco de verdad, Ramsés, la invitación el día que quieras y el día que ellos me lo permitan, con mucho gusto. Diputada, muchas gracias. Gracias. A ver qué pasa de aquí a noviembre, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, nosotros ya nos vamos y Dios mediante, próximo miércoles. Ya no le...